Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad, o también podríamos decir bienvenidos al podcast más bonito del mundo. Díganme que no es así. Díganme que hay algo más bonito que la historia del arte. No me lo creo, no lo concibo. Antes de empezar con el programa, recordarte que tengo 250.000 proyectos más relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todo ello, lo mejor es que me sigas en mis redes sociales. Te dejo los enlaces en las notas del programa. También tengo otro podcast de historia que se llama Historia con el móvil, ¿vale? Donde hablamos de historia universal. Tengo otro podcast que es Historia de España para Selectividad. En fin, te voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Bueno, hablamos de la arquitectura y hablamos de el funcionalismo. Miren, a comienzos del siglo XX, los arquitectos empiezan a rechazar el historicismo. El historicismo era ese movimiento arquitectónico que recrea estilos arquitectónicos del pasado como el gótico, el románico, el renacimiento, el barroco. Por eso a veces vamos por ciertas ciudades y vemos edificios que parecen que son del barroco, que parece que son del gótico, y no, podrían ser neobarroco, neogótico. Y a comienzos del siglo XX la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues todo. Las ciudades siguen creciendo, la sociedad se sigue volviendo más y más y más urbana y eso requiere una planificación. Continúa la revolución industrial, que ya incluso podríamos hablar de la tercera revolución industrial. Hablamos de 2 guerras mundiales. En definitiva, ha habido muchísimos cambios y esto pues tiene un reflejo en la arquitectura y nace un movimiento que se llama algo así como el funcionalismo. ¿Y qué es el funcionalismo? Bueno, pues ¿qué viene a decir? Pues su nombre lo define, que una obra arquitectónica sea funcional. ¿Para qué es ese edificio? ¿Para que la gente viva? Bueno, pues lo importante es que sea funcional, ¿vale? Y que se haga acorde al objetivo. ¿Para qué es este edificio? ¿Para que sea un ayuntamiento? Bueno, pues vamos a hacer un edificio funcional. Ya no se preocupa tanto, también, pero ya no es tan importante la belleza, la estética, ya no es tan importante las proporciones de los elementos decorativos, no. Ahora, lo importante es la función. Y hay como un lema que dice, la forma sigue a la función, que se lo atribuyen a Louis Sullivan. La forma sigue a la función. Lo importante en los edificios es la función. Y ahora, ¿qué características tenemos en el funcionalismo? Bueno, pues predomina el uso del vidrio, el uso del acero, el uso del hormigón armado. Como he dicho ya, pues el edificio tiene que tener un uso práctico y funcional y se empiezan a utilizar pilares que sustituyen a las columnas y a los arcos. Las superficies tienen que ser simples y las plantas tienen que ser diáfanas. Así, oye, puedes luego mover los tabiques según lo que necesites, según tu objetivo y según la función. Y bueno, dentro del funcionalismo tenemos que hablar de la Bauhaus, que surge en Alemania, que se funda después de la Primera Guerra Mundial y que se cierra después de la llegada de los nazis. Y hay que decir que la Bauhaus era una escuela de arquitectura, la funda Walter Gropius, y decía que los arquitectos tenían que ser también artesanos. Y querían mejorar la sociedad, y una manera de mejorar la sociedad era optimizar el proceso y así reducir los costes. Walter Gropius, la obra de Walter Gropius, se caracteriza por las estructuras metálicas finas, la simplicidad de las formas, las superficies acristaladas. Si tú ves una obra de Walter Gropius, dices, bueno, pero esto es un edificio normal, sí, esto es un edificio, claro, es que estos son los padres de la arquitectura moderna. Estos son los padres de la arquitectura moderna y, seamos sinceros, o sea, tú vas a una ciudad y lo primero que visitas es el centro histórico, que es lo que más nos gusta. Si nos salimos del centro histórico, ya los barrios urbanos, todos nos parecen iguales y poco se diferencia una ciudad de otra, ¿verdad? E incluso diríamos, ¡buah! Los edificios son feos, ¿no? Pero es que, claro, que en el siglo XX lo que se le da predominio es a la función. Este edificio, ¿qué es? ¿Para que la gente viva? Bueno, pues vamos a hacer un buen edificio para que la gente viva y ya no está esa preocupación de que ese edificio sea estético, sea hermoso, de intentar inventar nada. No, eso ya no existe. Entonces nosotros vemos la obra arquitectónica de estos arquitectos de los que estoy hablando y dices, bueno, pues esto es un edificio normal, pero es que estos son los que inventan
la arquitectura moderna. Y el siguiente, pues igual, Le Corbusier, que es franco-suizo, ¿vale? Pues, por ejemplo, la obra arquitectónica de Le Corbusier se caracteriza porque él crea bloques sobre pilotes, ¿vale? Entonces parece que es un edificio como suspendido en el aire. Las cubiertas tienen que ser planas y ajardinadas. La planta pues tiene que estar libre, como ya hemos dicho, para poder luego poner los tabiques según tú lo necesites. Y la fachada es como independiente de la estructura, ¿vale? Así le puedes dar, lo puedes decorar como tú quieras. Usa grandes ventanas y alargadas. Y bueno, hay que destacar de Le Corbusier la Villa Saboya, que está en Francia, y la unidad habitacional, que tú ves su obra Unidad Habitacional, que está en Marsella, y dices, pues esto es un bloque de pisos. Esto es un bloque de pisos, claro. Es que, digamos, como he dicho antes, Le Corbusier es probablemente uno de los primeros o el primero que inventa ese concepto. Un bloque de pisos normal. Dice, esto es un bloque de pisos normal. Esto parece que se ha hecho ahora. Y diríamos que es hasta feo. Pero, como hemos dicho, ¿es funcional? Sí, pues entonces es válido. Es válido. Y luego también Le Corbusier, tenemos que destacar que hace también, obras no solo civiles, sino que hace una capilla, por ejemplo, la capilla de Notre-Dame de Haut en 1955, y ahí, sí relaciona la arquitectura y el entorno y hasta le da cierta espiritualidad. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, si quieres estar al tanto de mis otros proyectos o de mis otros podcasts, échale un enlace a las notas del programa. Te mando un abrazo enorme.